buenos días. Vamos a comenzar hablando sobre trigo con un especialista. Vamos a darnos el gusto de tener a Jorge González Montaner. Vamos a también estar hablando sobre carne vacuna argentina, sobre exportaciones, mercado interno, cuáles son los consejos para el productor, cómo está trabajando el IPCBA en este tema, y vamos a estar hablando también de mercados externos. Una nota interesantísima con la gente del IPCBA. Vamos a hablar también sobre cómo con bioestimulantes, biofertilizantes podemos mejorar el rendimiento en el cultivo de trigo. Algunos de los temas, y vamos a hablar sobre una aplicación, una AP que es presentada hace muy poquito tiempo, que tiene que ver con un monitoreo, un escaneo del campo, cómo optimizarlo, cómo se puede trabajar mejor y cómo se puede pensar a futuro mucho más en una forma dinámica. Vamos a comenzar así. Vamos a presentar entonces Agenda Agraria y nos metemos de lleno en el contenido de estos 30 minutos de información del sector agrícola. Bueno, primero, Marcelo, Adversavio es la marca comercial de soluciones digitales de BAS para la agricultura. Es una plataforma que tiene distintas herramientas. Acá en Argentina tenemos lanzado Sarvio Scouting, que es una herramienta de monitoreo. Es una herramienta, le decimos el asistente de bolsillo, ¿sí? Que una herramienta que con solo sacar una foto con tu celular y a través de inteligencia artificial detecta los problemas en el lote. Entonces, ayuda al productor en sus monitoreos, en el registro de los problemas de campo y en ese reconocimiento de, bueno, acá tenés roya, acá tenés una enfermedad distinta o acá tenés una maleza. Y bueno, y se comunica con la otra herramienta, que es un poco nuestra columna vertebral, que se llama Sarvio Field Manager. Field Manager es una herramienta de gestión agronómica que tiene también una capacidad offline, digamos, que podés tener una versión en tu celular y una versión de escritorio, digamos, para poder trabajar en la computadora, ¿no? Las dos herramientas se comunican y lo que sirven es a poder tomar mejores decisiones a campo y facilitar sobre todo esto de la agricultura 4.0 y la agricultura digital, que antes era solamente para expertos, ¿no? Lo bueno que tiene Scouting, además del reconocimiento, porque por ahí alguien dice, bueno, yo soy un agrónomo, tengo tantos años en el mercado, etcétera, no necesito reconocer tal o cual maleza o tal o cual enfermedad, pero tiene distintas ventajas. Yo diría, uno es una plataforma colaborativa, ¿no? Entonces, lo bueno es que cada foto que cargan los usuarios o que van sacando los usuarios aparece en un radar que le va dando al productor, como si fuera el Waze o el Google Maps del agro, una alerta de lo que está pasando en su barrio, ¿no? Entonces, si tu vecino saca que tiene roya, y bueno, vos por ahí salís a monitorear. Yo siempre digo, antes te enterabas en la estación de servicio de lo que estaba pasando en la zona. Ahora, bueno, a la mañana te levantás y tenés una alerta en tu celular diciendo, bueno, hay malezas, viene una manga de tucura para los del norte o viene una enfermedad en el sur. Y bueno, la verdad que está muy bueno eso. Y bueno, y se construye de a muchos. Es gratuita el aplicativo y de nuevo queremos crecer mucho en eso. Y bueno, ya llevan los 5.000 usuarios que tenemos en Argentina, te diría que llevan sacadas unas 21.000 fotos para ya reconocer sus algoritmos, etc. La experiencia Sarvio es como un stand virtual, ¿sí? Ustedes van a ver 24/7 en nuestra web, que es sarvio.com.ar, van a poder entrar y es una plataforma de interacción con nuestros clientes para cualquiera que quiera saber más de las herramientas. Lo que tratamos después de lo que fueron las restricciones del COVID y la pandemia, de poder juntarnos, fue acercarnos al productor de una manera distinta, ¿no? Entonces es un único lugar donde ustedes pueden, uno, contactarse con nuestro equipo. Está desde en la recepción, como si fueran una muestra de campo. En la recepción se pueden contactar con nuestro contact center, por mail, WhatsApp, seguirnos en las redes sociales, etc. Hay sala de reuniones específica para lo que es contactar a algunos de nuestros vendedores de las distintas regiones. Allá en el sudeste está Alfonsina, que está basada en Tandil y justamente está para atender esa región, pero bueno, la pueden contactar en línea y programar reuniones o que los ayude directamente a setear bien las plataformas y los equipos. Esto es 24/7, no te agarra una duda de 8 a 5, ¿no? Así que lo importante es tener el acceso ahí en ese lugar. Si hablamos de biofertilizantes y que tiene que ver con el producto lácteo, la leche, y si hablamos del suero,
de esa leche. ¿Se puede hacer algo que mejore el rendimiento de trigo? Obtienen mejoras del 40% en rendimiento de trigo utilizando un lactofermento como biofertilizante. La elaboración de quesos produce un subproducto conocido como el suero de leche que se obtiene tras la coagulación de la leche cuando se separa la cuajada del queso. Si bien muchos productos utilizan el suero como un alimento en la producción porcina, en los últimos años se incrementaron los estudios con el fin de encontrarle otros usos a este subproducto de la industria láctea que en algunos casos se desecha. En ese marco, la Agencia de Extensión Rural 9 de Julio del INTA decidió experimentar de forma exploratoria en el cultivo de trigo con un lactofermento elaborado mediante un proceso de fermentación anaeróbica a partir de suero de leche con la adición de algunos productos minerales y maleza. Realizamos una experiencia con una variedad de trigo sensible a enfermedades para tratar y visualizar su acción como bioprotector y también como biofertilizante, explicó Luis Ventimiglia, jefe de la AER 9 de Julio del INTA y especialista en cultivos. Uno de los objetivos del ensayo era verificar si el producto tenía propiedades fungicidas. Por ese motivo, se dividió el terreno en dos lotes. Uno recibió tratamiento con fungicida para protegerlo de las enfermedades foliares y el otro no recibió tratamiento. Ambos sectores recibieron la misma fertilización. Si bien pudimos apreciar que el producto no tuvo un efecto importante en el control de las enfermedades que se presentaron, observamos sí un mejor comportamiento del trigo en el rendimiento a medida que se utilizó mayor cantidad de lactofermento o cuando el mismo se aplica en forma secuencial, señaló Ventimiglia. En ese sentido, el especialista sostuvo que los resultados son alentadores porque incluso cuando no se aplicaron fungicidas, los incrementos del rendimiento fueron de 33.5% con la única aplicación al 15% de lactofermento, del 68.5% cuando se realizaron 4 aplicaciones progresivas y del 96.6% cuando se hicieron 6 aplicaciones. Asimismo, el especialista indicó que cuando se analizó el comportamiento del lactofermento con la protección fungicida, el rendimiento creció drásticamente y se apreciaron aspectos de interés. Todos los tratados presentaron un incremento respecto al testigo con fungicida, pero sin el producto. Llegó el momento de estar con el amigo Jorge González Montaner. Con él vamos a estar hablando, lógicamente, sobre cómo viene esta campaña de trigo. Es un muy buen año, por lo menos de precios, o sea, se sigue manteniendo esta tendencia positiva que hace que estemos muy motivados. Hay que decir que la situación hídrica está variando, o sea, si miramos a nivel global, gran parte del oeste ya está con problemas hídricos. Nuestra zona está con una tendencia, digamos, la única zona que viene bien es la zona de azul, donde viene manteniendo los registros de lluvias de los años anteriores. En general, todo el resto está un poquito por debajo, lo cual no está mal, pero estamos un poco por debajo de las lluvias ideales. Y eso puede complicar de seguir así algunas de las situaciones de implantaciones de cortos, ¿no? Pero la situación hoy es excelente, los nacimientos son brillantes, realmente muy buenos. El número de heladas es muy parecido a los años anteriores. Tuvimos un mayo cálido y ahora un julio bastante cálido. Lo que podemos señalar como cosas muy importantes este año es a ajustar muy bien la nutrición nitrogenada, que ya vamos a dar algunas recomendaciones, pero sobre todo no olvidarse del azufre, y estamos haciendo mucho hincapié en el zinc. El azufre hoy lo estamos midiendo, Marcelo, estamos haciendo una mirada usando el NAN, el nitrógeno anaeróbico y la materia orgánica, para tomar la decisión, un cociente entre el nitrógeno anaeróbico dividido la materia orgánica. Y eso nos están dando muy bien. Cuando estamos con valores abajo de 14, estamos tomando la decisión de fertilizar con azufre, que te diría que es prácticamente para el 60-70% de los lotes de la región. Así que es muy importante, y el aporte, sobre todo en trigo, incluso más que en cebada, estamos con respuestas promedio entre 300 y 600 kilos, lo cual es muy significativo. Hay que tener mucho cuidado cuando uno siembra y deja la V abierta, porque no cierra bien por la humedad que hay. Eso después se cristaliza, se pone un vidrio y las raíces no saben para dónde ir, quedan
prácticamente en una línea, ¿no? Nos pasó este año en maíz, en semilleros y en cultivado y en híbridos normales, con un efecto terrible que no se pudo acomodar a lo largo del ciclo. Fue muy difícil de recomponer, incluso con riego. Así que no siembren con exceso hídrico, ¿eh? Tómense la paciencia de esperar a que el suelo esté en el mejor estado hídrico para cerrar. Tuvimos un otoño cálido, que en general siempre las enfermedades tienen mucho que ver con cómo viene la condición climática. Después, bueno, se instaló el invierno y eso nos ayuda a frenar el embate y, digamos, y la conexión de un año con el otro, y que todos los problemas de instalación de rollas y de guachos se aflojan. Acá hay que tener mucho cuidado con dos cosas. La primera que voy a señalar antes de las enfermedades son las virosis. Sí. Hay que tener mucho cuidado con los lotes que hayan quedado de guacho, de trigo, dando vuelta cerca de nuestros trigos. La cebada no es un problema, el problema son los trigos que han quedado por ahí de una soja de segunda mal hecha, o de un lugar que no se hizo soja de segunda, o alguien que lo está usando para pastorear, y de ese lote las virosis se mueven, básicamente el ácaro, Aceria, tosichela, se mueve con el viento una vez que yo lo quemo a mi lote, que hoy en día empieza a estar en 3 hojas dando vuelta por ahí. Ahí me lo hace percha. Y hemos tenido el año pasado casos ahí en el Triángulo, en Necochea, terribles de ataques muy fuertes de virosis. Así que recomendarles, por favor, que cuanto antes quemen eso, ya que no llegue al macollaje del trigo de nuestros trigos, porque ahí los hace pomada. Así que, y si no se hizo nada, que no los toquen cuando llegan al macollaje, que los dejen para que los ácaros se queden en ese lugar. Nos vamos al corte comercial y vamos a estar retornando para hablar con la gente amiga del IPCBA, Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina. Desde nuestra fundación, nos propusimos ser una empresa innovadora que desarrolle soluciones para los que siembran. Por eso, desde hace 4 décadas, cada parte de la empresa trabaja para sembrar ideas, proyectos y productos que nos permitirán transformar al país y al mundo en un lugar mejor para vivir. Rizobacter, 40 años, sembrando un mundo mejor. Entra a www.agendaagraria.com.ar y volvé a ver el último programa. Además, las últimas noticias referidas al sector agropecuario. Recordá, www.agendaagraria.com.ar. Anunciamos que íbamos a estar con gente del IPCBA. Estamos con Eugenia Brusca. Eugenia, queríamos preguntarte, varias cosas. ¿Cómo está informando en este momento el Instituto sobre el mercado interno? Quisiera que me contaras un poco cuáles son los consejos para el consumidor. Bueno, desde el IPCBA trabajamos desde hace varios años conociendo al consumidor de carne vacuna argentino. No solamente el mercado interno, sino el mercado externo también tenemos nuestros análisis de los consumidores, pero específicamente en el mercado interno realizamos varios estudios, muchos de ustedes ya deben de saber, monitoreos online a través de diferentes encuestas, preguntando y monitoreando cómo son las formas en las cuales el consumidor consume, no solamente carne vacuna, sino otros alimentos específicamente. A su vez también realizamos focus groups en los cuales podemos ir un poquito más, porque un focus group consta de grupos cerrados en los cuales se tiran sobre la mesa diferentes temas y preguntamos cosas de nuestro interés desde el IPCBA como promotores de carne vacuna y vemos la reacción de las personas. En eso también estamos trabajando y en estos últimos tiempos nos hemos dedicado y ido mucho más allá con lo que son los flexitarianos. Muchos de nosotros no sabíamos lo que son los flexitarianos, pero son esas personas que han decidido disminuir el consumo de carne vacuna. Más del 45% de la población argentina es carnívora pura. A todos los argentinos nos gusta comer carne, hasta en cualquier asado, el asado va al pan sin ningún acompañamiento, pero las nuevas tendencias alimentarias han ido cambiando. Y han nacido estos flexitarianos, que son las personas que les gusta tener un plato mucho más balanceado, ¿sí? Ninguno de los extremos son buenos, ni aquellos que solamente consumen carne vacuna, ni aquellos que solamente consumen verduras, entonces esos flexitarianos están en el medio. Pero ¿qué sucede? Si estos flexitarianos cada vez deciden comer menos carne vacuna y reducen cada vez más su consumo, ahí estamos en un problema, porque esa dieta se termina desbalanceando. Y es aquí el trabajo del IPCBA de conocer a estos flexitarianos, saber qué piensan, saber qué hablan y
mostrarle las propiedades que tiene la carne vacuna en la alimentación diaria y en un plato balanceado. Aquí nosotros también trabajamos con médicos nutricionistas y médicos cardiólogos, como el doctor Cormillot, como el doctor Tartaglione, los cuales ellos nos dan anclas y diferentes lineamientos para saber cómo comunicar de una manera correcta con esta visión científica. Salir un poco de ese mundo de carnívoros, porque los carnívoros ya consumen carne porque les gusta, y poder direccionarnos a aquellas personas que han decidido si disminuir, por ahí por falta de información o por preferencia. Obviamente que acá no se está discutiendo a las personas que han decidido disminuir, sino mostrarle la importancia de la inclusión de la carne. Argentina tiene un protocolo de bienestar animal creado por el SENASA. La Argentina ya tiene un protocolo de bienestar animal para feedlot. El INTA y el SENASA desarrollaron Bienestar, una herramienta basada en el protocolo europeo, aunque ajustado a los corrales locales con innovaciones como confort térmico, incomodidad por moscas y anegamiento, entre otros. El aporte abre la posibilidad de certificar la producción. En Argentina, al menos el 40% de los bovinos pasa por sistemas de engorde a corral y hay unos 1.200 feedlot registrados en SENASA. En ese contexto, y atendiendo los requerimientos de los consumidores de todo el mundo, resulta clave contar con un protocolo de evaluación que brinde garantías sobre bienestar animal. A nivel global, el Manual Europeo es una reconocida herramienta de evaluación de la temática, ampliamente utilizada en establecimientos de engorda bovinos. Sin embargo, no todos sus indicadores son compatibles con los sistemas locales. Por eso, profesionales del INTA y del SENASA, con acompañamiento y financiamiento del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina, adaptaron sus principios a la realidad argentina. El resultado fue Bienestar, el primer protocolo sobre bienestar animal de Latinoamérica, presentado la semana pasada. Se trata de un documento mejorador que Leandro Longman, coordinador del proyecto de bienestar animal del INTA, describió como un logro de vanguardia para la región, ya que acapara la atención de pares en México, Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil. Por su parte, Débora Racciati, coordinadora de bienestar animal del SENASA, fue un paso más allá al asegurar que el protocolo facilita el análisis de situación y la brecha del establecimiento, o sea, le permite al productor conocer el panorama inicial para saber qué le falta hacer para alcanzar sus objetivos. Vamos en esta nota a estar con Miguel Jairala. Con él vamos a saber qué pasa con los mercados externos. El IPCBA, que tanto trabajó para tener mercados externos, ¿cómo están estos mercados? China, ¿es tan demandante? ¿Qué es lo que demanda China? ¿Qué demanda Estados Unidos? ¿Qué demanda Europa? ¿Qué mercados hay? ¿Cómo quedamos nosotros parados ante la necesidad de alimento en el mundo? Los mercados internacionales de carne vienen creciendo en su demanda, básicamente motorizados por China. También Argentina estaba desempeñándose bien en los Estados Unidos con crecimiento de sus exportaciones. Y los demás mercados estaban prácticamente estancados o con volúmenes muy similares a los anteriores. Lo que cambia desde nuestro punto de vista es la realidad que todos conocemos ya con las restricciones que se han impuesto a las exportaciones, que no está de más decirlo, son temporales. Tampoco podemos inferir que esta situación va a continuar mucho más allá del 31 de agosto como está establecido en la norma actual, porque las condiciones pueden darse como para que esta norma pueda seguir flexibilizándose. Ya la actual restricción es más flexible que la que se impuso a mediados de mayo, por lo cual este tema del cupo, que es un 50% del promedio de exportaciones del segundo semestre del año pasado, permite dentro de ese segmento unas exportaciones del orden de las 30.000 toneladas peso producto mensuales, a lo cual debemos sumar las cuotas Hilton, la cuota 481 y la cuota de acceso a los Estados Unidos, que permiten que el recorte en el volumen exportado comparado con el promedio enero-mayo sea de aproximadamente un 30% y no cercano al 100% como era la situación con el decreto anterior. En realidad lo que discutimos con mis colegas de los países limítrofes es qué oportunidades pueden tomar ellos y no es tan fácil tomar lo que Argentina deja. Puede tomar algo Brasil, pero solamente en el segmento de carne sin hueso, y dentro de ese segmento, las operaciones de mayor valor, dentro de este cupo Argentina va a tratar de mantenerlas con China. No es que Argentina está fuera de China, sino que tiene que reducirse para ajustarse a esta limitación que ha impuesto el gobierno. Y en el caso de Uruguay sí piensan que tienen una oportunidad
el segmento de los asados con huesos, que China paga aproximadamente unos $4.000 la tonelada por ese producto, que Argentina sí está imposibilitado de exportar, y va a ser una de las cuestiones que seguramente no sean negociables de parte del gobierno. Bueno, el mercado básicamente es China hoy en día, no es solamente una cuestión de la Argentina, sino de los mayores exportadores de carne del mundo. El mercado chino se ha vuelto determinante tanto para Brasil como para Uruguay, para Argentina y en menor medida también para Australia y Nueva Zelanda. Estados Unidos también está creciendo mucho en el mercado chino, le vendía 1.000 toneladas en el primer semestre del año pasado y hoy está en 11.000 por mes, por lo cual la explosión de las exportaciones de Estados Unidos a China también es significativa, y ahí vamos a focalizarnos todos, y China va a seguir creciendo en su demanda, por lo cual va a haber lugar para todos. O sea, cuando Argentina diga tengo X 1.000 toneladas más para venderte, China las va a comprar, no va a ser un problema como pudo haber sido en el cierre de exportaciones del año 2006, la mala imagen que dejó Argentina entre los consumidores, entre los importadores europeos. China necesita el producto y seguramente, mientras las restricciones sean temporales, como todos estamos trabajando para que lo sea, el problema no creo que sea estructural en términos del daño que le produce a los exportadores argentinos. Los precios realmente en el mundo, ¿qué pasó estos últimos días con los valores internacionales de los granos? Usted lo va a saber después del corte comercial. También vamos a hablar un poco sobre Uruguay. Vamos a estar hablando sobre si crecieron o no crecieron los países alrededor nuestro con las exportaciones de carne. Ya, ahora, quédese. Seguimos con Agenda Agraria. Entra a www.agendaagraria.com.ar y volvé a ver el último programa. Además, las últimas noticias referidas al sector agropecuario. Recordá, www.agendaagraria.com.ar. Hotel Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Usa Sistiva en tu semilla y protege tu cultivo por 45 días desde la emergencia. Con Sistiva de BASF, sembrá con los ojos cerrados. BASF. We create chemistry. Nidera Semillas. Crecemos juntos. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Noticias destacadas de la semana. Se derrumbaron los precios internacionales de los granos ante una nueva liquidación masiva de posiciones por parte de grandes inversores. Durante la semana, grandes administradores de fondos de inversión liquidaron en mesa posiciones en contratos futuros de materias primas para provocar un derrumbe de los valores de granos, metales y activos energéticos. En el primer semestre, Uruguay alcanzó la mayor faena en 13 años. Sumó 1.23 millones de cabezas, un 30% más que el mismo lapso del 2020. Los novillos lideraron el crecimiento con una suba interanual del 37%. Mercosur. Brasil asumió la presidencia y Uruguay negociará acuerdos extrazona. Un cambio de mando muestra la llegada de nuevos aires al Mercosur. Brasil y Uruguay mantienen la postura de libertad para mantener negociaciones extrabloque. En ese sentido, Uruguay ya dio el primer portazo. Una de las noticias que habíamos dado que en la Argentina este primer semestre entraron 16.600 millones de dólares. Un número interesante en lo que tiene que ver con las exportaciones y con lo que genera el sector agrícola-ganadero en nuestro país. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Muchísimas gracias por acompañarnos.